El túnel es una novela corta escrita por el argentino Ernesto Sábato en 1948, donde el narrador, el misántropo pintor Juan Pablo Castel, relata y justifica los hechos que lo llevaron a asesinar a María Iribarne Hunter, quizá la única persona que pudo llegar a entenderlo. La novela comienza con Juan Pablo relatando su historia in extrema res, en donde María Iribarne observa el único detalle que importa para el pintor en su cuadro Maternidad. Este último cree que ella es como él, la pierde de vista y se obsesiona con encontrarla. Más tarde su relación se establece, aún sabiendo que María está casada con un ciego, Allende. María se distancia pensando en que puede hacerle daño, pero esto solo produce desconfianza en Castel, cree que lo engaña con otro hombre, especialmente Hunter, primo de Allende. La desconfianza es tal que la asesina creyendo fervientemente sus conclusiones sin prueba alguna. Entre los recursos mejor aprovechados de la historia se encuentran metáforas, alegorías e ironías. La metáfora consiste en la sustitución o desplazamiento de términos con fines estéticos, formando una igualdad entre estas. Son frecuentemente utilizadas en textos narrativos, más aún en la lírica. Juan Pablo posee una fuerte visión nihilista del mundo, no confía en la gente, pero a su vez busca ser comprendido al decir: aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. Por lo que el uso de este recurso es proporcional a la discordancia en su mente, y se produce el efecto de no entender correctamente las situaciones debido al uso frecuente del lenguaje subjetivo. En consecuencia, se tiende a creer en aseveraciones que no han sido comprobadas. Había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. El túnel que había transcurrido en mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Y en uno de esos trozos transparentes del muro de piedra, yo había visto a esta muchacha, y había creído ingenuamente que venía por otro túnel paralelo al mío, cuando en realidad pertenecía al ancho mundo, al mundo sin límites de los que no viven en túneles. En este fragmento se da a conocer la falsa esperanza de su amor con María en momentos previos al asesinato, puesto que la soledad predomina en su túnel, que es una metáfora de su propia vida, solitario de principio a fin. Cree que María también se encuentra en uno muy similar al suyo. La metáfora del muro transparente establece la ruptura, pero no impide que ambos caminen juntos. Sin embargo, María no está en ningún túnel. Ella es solo un espectador del infortunio de Castel, y este último se siente abandonado. El lector se ve influenciado por la desesperanza del protagonista, lo que puede llevar a empatizar con él y pensar que María es en verdad una persona terrible tal como expresa Castel. La ironía sucede cuando una acción o preposición se contradice con otra. Su significado es dependiente del contexto. La ironía dentro de un poema no es la misma que en una tira cómica. En el caso de esta novela, son los pensamientos del propio protagonista. Usted es imbécil. María era también mi amante y amante de muchos otros. Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. Castel se burla de la ingenuidad de Allende al no sospechar que su esposo lo había engañado, pero sus palabras son una grave contradicción de su estado mental, ya que él mismo se encontraba ciego. Su visión de la realidad es distorsionada y subjetiva. Es el mismo túnel el elemento que lo aísla de la sociedad, y en vez de tomar una actitud genuina y sincera para lograr su ansiada comprensión, se dedica a menospreciar, desconfiar e incluso dañar a su ser amado. El efecto que producen estas contradicciones es colocar en duda la confianza del lector, puesto que el narrador se toma el tiempo de argumentar sus acciones a lo largo del texto, centrándose en la metáfora, y la ironía nos dice que quizá aquellos fundamentos pueden ser no acordes a la realidad. La alegoría es un recurso utilizado para representar ideas abstractas, tales como la muerte, la justicia o la libertad, a través de un medio artístico, mitos, sueños, cuadros, esculturas, etc. Como por ejemplo, la famosa alegoría griega de la caverna. Un elemento fundamental en El túnel es el cuadro de Juan Pablo, Maternidad, donde solo María Iribarne fue capaz de contemplar un detalle. El objetivo de la pintura es ayudar al lector a comprender la relación entre ambos personajes, representándola desde el vínculo inicial. Miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. Hasta el momento de su ruptura. A través de mis lágrimas vi confusamente cómo caía en pedazos aquella playa, aquella remota mujer ansiosa, aquella espera. Por otra parte, los sueños del protagonista juegan un papel importante a la hora de entender su alterada mente al presenciar una ilustración clara de su situación. Visitaba de noche una vieja casa solitaria, infinitamente ansiada por mí desde la infancia. Tenía la impresión de enemigos escondidos que podían saltarme por detrás, o de gente que cuchicheaban y se burlaban de mi ingenuidad. Hay un detalle en el sueño que ayuda a comprender mejor a este personaje, la infancia. La casa le resulta familiar, pero a su vez se siente un foco de burla dentro de ella. Castel busca el cariño maternal, por ello su cuadro se denomina Maternidad, y es justamente una mujer la que se encuentra mirando por la ventana de su obra, representación de una madre para el pintor. Busca en María algo de compasión, pero su actitud nihilista le impide superar sus dolencias, haciendo que su realidad se forme a partir de distorsiones y exageraciones. El propio autor de El túnel sufrió una infancia solitaria y asustada debido a la influencia de su severo padre. La tierra de mi infancia se hallaba invadida por el terror que sentía hacia él, siendo mucho más apegado a su madre en sus etapas de crecimiento, y su sentimiento de lejanía lo adquirió al ingresar al Colegio Nacional de La Plata, ya que tuvo que dejar su lugar natal, Ciudad de Rojas, y una fuerte herida surgió al estar lejos de su madre, por lo que tanto la infancia como la maternidad son pilares fundamentales de la obra. Por otra parte, la sensación de no sentirse comprendido deriva del momento en que Ernesto Sábato escribía El túnel, puesto que, en 1946, Juan Domingo Perón asumió el poder en Argentina, instaurando el peronismo, caracterizado por los grandes gastos públicos e intervenciones del Estado. Este último lleva la censura de la oposición. Al igual que muchos artistas, Sábato era detractor, el germen del peronista, el principal resentido y olvidado. Su represión se ve reflejada principalmente en la actitud misántropa de Juan Pablo, y también en su relación con María, donde abunda la incomunicación y la incomprensión. A partir de estos dos contextos,
años, se concluye que la visión de mundo del autor es desesperanzadora y alienada. El túnel posee una película dirigida por Leon Klimovsky en 1952, aun siendo el más fiel de los filmes, al escribir el guión en colaboración con el propio autor carece de recursos clave, como la falta de presencia de Juan Pablo Castel, y con ello, un decaimiento del recurso de la metáfora y el lenguaje subjetivo. Al no encontrarse en primera persona, se asumen que las acciones son completamente reales y se pierde por completo el efecto de las metáforas en la historia, ya que se cuenta con más elementos aparte de la mente de Castel, tales como los propios pensamientos de María. La ironía y la alegoría siguen teniendo su efecto, pero la ironía pierde fuerza al no estar centrada en el subjetivismo, por lo que la alegoría es el recurso más explotado del film, enfocándose en la pintura. Y a diferencia de la novela, los sueños son experimentados tanto por Castel como por María. Desde una perspectiva personal, los tres efectos influyeron indudablemente durante mi lectura. El uso de las metáforas dificultó la lectura fluida, al detenerme a entender ciertos significados, e incluso llegué a creer en Castel en su momento, pero a medida que avanzaba la historia, el recurso de la ironía se cumplió. Dejé de confiar en él. Sus acciones no poseían una prueba sólida y con fundamento, pero logré entenderlo parcialmente gracias a la alegoría. Los sueños me permitieron imaginar escenas que representaban su estado, y junto a la pintura entendí su daño interno y por qué actuaba de cierta manera, rechazando a la sociedad, saboteándose a sí mismo. Tan solo buscaba el cariño de su madre, quizá la primera persona que lo entendió. Desafortunadamente, asesinó a la única persona capaz de volverlo a entender de esa manera.